incorporan a la mesa Jesús Ugarte, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes, Isaid, Baude. Un placer coincidir contigo de nuevo, Chucho. Un honor, señor. Pues bueno, ¿qué me pueden decir de las huelgas que se han llevado a cabo en la reciente administración? ¿Se podría decir que pues se respira un clima de ingobernabilidad? Yo creo que por ahí va la palabra ingobernabilidad, Estado de Derecho, una ausencia del Estado de Derecho. Pero preguntabas antes el tema del balance. Si quieres, por ahí traíamos un gráfico donde este es con base en datos del Consejo Coordinador Empresarial, con base en lo que señala CONCAMIN. Mira, el CCE habla de una pérdidas diarias de 2.200 millones de pesos al día. Eso equivale a un acumulado de 26.400 millones de pesos. Ahí está sumando los daños de Michoacán más los de Tamaulipas. Mientras que en el caso del caso de Michoacán, los bloqueos de Michoacán, la CONCAMIN hablaba de 1.000 millones de pesos diarios de pérdidas y un acumulado de 17.000 millones de pesos prácticamente en 17 días. Para esto todo indica, es lo que hemos escuchado desde ayer, que se iba a empezar a levantar ya el bloqueo. Creo que ha sido un proceso gradual, este bloqueo que implementó la CENTE desde hace varios días. Mientras que en el caso de Tamaulipas ya lleva 6 días, es decir, ese se mantiene, parece ser que no hay no hay acuerdo ahí. Entonces sí hay, pues sí, daños palpables, digo, de acuerdo a lo que han señalado estos organismos empresariales, y sí revela esto en el fondo, pues sí, un tema de ingobernabilidad, un tema de falta de decisión del gobierno de actuar, porque finalmente se está infringiendo la ley, ¿no? Ahorita vamos a comentar dónde se está infringiendo la ley, ¿no? ¿En qué parte? Bueno. Yo no veo un tema de ingobernabilidad, es decir, me parece que en el caso de Tamaulipas pues es una cuestión laboral de las maquiladoras. Hasta los últimos datos tenemos que 32 de las 48, que después se ajustó a 45 maquiladoras, ya accedieron a los incrementos que tenían que darse. Pues no es un tema de gobernabilidad, es un tema de derechos laborales, es un tema de esa índole. Y en el caso de Michoacán, pues me parece que ahí sí podríamos ver un pulso entre la CENTE y el nuevo gobierno, ¿no? Me parece que la CENTE, con este bloqueo en Michoacán, pues se midió fuerzas con el gobierno, y bueno, las pérdidas han sido importantes. Por fortuna ya se llegó a un acuerdo. Bueno, el acuerdo es que se van a sentar a negociar. Hoy ya iniciaron las negociaciones. En teoría, hoy se tendrían que liberar las vías, pero me parece que incluso se está resolviendo por la vía institucional, que es una mesa de diálogo entre gobierno estatal, gobierno federal y la misma coordinadora, es decir, por la vía institucional. Por lo tanto, no veo una falta de gobernabilidad en lo absoluto. Sí, eso sí, lo que estamos viendo son algunas escaramuzas entre pues sectores afectados, ¿no? En este caso, en el caso de los maestros y en el caso del sector laboral. En Matamoros, bueno, en el caso particular de Tamaulipas, durante muchos años se disfrutó de paz laboral, podemos decir entrecomilladas, ¿no? El gobierno federal anterior manifestaba entre sus logros que por varios años no hubo huelgas en el país, pero si lo ves ya a detalle, los emplazamientos eran múltiples. Pero llegaba el secretario del Trabajo para platicar prácticamente a los 2 minutos de que esta era la huelga, platicaba, y pues con concesiones, ¿no? Es decir, dinero. Y se le levantaba y no había huelgas en la parte práctica. Ahorita el reacomodo del caso del salario mínimo, del ajuste que hubo en el salario mínimo, algunos maquiladores, algunos sindicatos están presionando para lograr dentro de todos estos cambios, y también el ingreso del nuevo gobierno, pues aumentar sus prerrogativas, ¿no? Que dentro del marco legal, pues se están ejerciendo su derecho a manifestarse. Aquí la situación se podría multiplicar en Tijuana y en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez son más poderosos incluso que en Matamoros. Bueno, y Reynosa no se diga más. En el caso de Michoacán es algo más particular, porque no podemos hablar de ingobernabilidad siendo que la CENTE está haciendo algo que ya se está volviendo costumbre. Desde 2015 empezó, o sea, López Obrador pues no era nadie, era un ciudadano más. Estaba el sexenio de Peña Nieto,
pues empezaron a bloquear lo mismo que está pasando hoy en día. Pero ya yendo más a los datos, estamos revisando de que los 90,000 profesores en el estado de Michoacán, 30,000 son del estado. Ellos reciben aproximadamente 22 bonos al año, los profesores, trabajen o no trabajen, por 1.400 millones de pesos. Además, la Secretaría de Educación de Michoacán tiene un presupuesto de 26,000 millones de pesos, de los cuales el 90% se van a salarios, el 10% para infraestructura. Por esa razón, el nivel de escolaridad en Michoacán, de lo cual no se preocupa absolutamente nadie, mucho menos la CENTE, es de 8 años contra 9.2 del promedio nacional. Bien, y haciendo un poco nuevamente el balance, quisiera mencionar que el día de hoy Pablo Iriart lo menciona en su columna, el fin de la estabilidad laboral, porque habla de 44 huelgas de golpe, cuando durante otros sexenios pues este número de huelgas se ha dado a lo largo de varios años. Sí, un inicio muy complicado. Digo, Isaíd y Baude comentan que no ven el caso de la ingobernabilidad. Yo diría... hoy pues ya viene el sexenio pasado. En el recuento. Sí, pero el hecho de que se esté haciendo una práctica frecuente no quiere decir que no se está infringiendo la ley. Sí, no claro. quiere decir, no, hace falta aplicar la ley. Mira, el presidente en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebraba que la decisión de la CENTE de levantar el bloqueo, en fin, hizo este tipo de pronunciamiento. Durante la campaña, siendo él todavía candidato a la presidencia, decía, al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. La pregunta que yo me hago es, ¿quién va a pagar? Y más en el caso particular de los bloqueos de Michoacán, ¿quién paga los daños? ¿Quién va a pagar los daños? Porque hubo daños palpables. Hubo daños en contra de las ferroviarias, hubo daños a quienes... Al sector automotriz. Sí, resulta que... tanto en el caso del acero, el caso de las autopartes, hubo mucha mercancía que no llegó en tiempo para entrar al proceso productivo. De hecho, se hablaba de que podrían parar, la cadena productiva, la producción en autos, porque no había insumos, no había autopartes. Entonces, ¿quién paga esos daños? ¿Quién los va a pagar? De acuerdo con te comento, Susi, según el Código Penal Federal, libro segundo, título quinto, capítulo primero, dice... interferir o alterar cualquier vía, carretera, caminos, áreas marítimas, áreas férreas, red de telecomunicaciones, es sujeto a una pena de 15 a 30 años de cárcel. Es lo que dice el Código Penal Federal. O sea, todas estas personas que bloquearon el acceso a las vías férreas. Pues sí, están infringiendo la ley, es decir, pero el problema aquí es que no vemos culpables, es decir, y esto sienta un precedente hacia adelante, es decir, cualquiera en esta Ciudad de México, cualquiera va para el periférico, cualquier persona, 2, 3 personas, bloquear cualquier vía y no pasa nada. Es decir, esto va creando un precedente muy negativo. Dice Chucho, siento un precedente, pues a lo mejor Chucho va llegando a México, pero igual por si apenas aterrizó ayer en este país, pues en realidad los bloqueos de las vías, de la CENTE, los bloqueos, pues tienen varios años. Es decir... pero no podemos decir, porque tiene varios años, se ha vuelto una práctica común, como ya lo comenté. Es decir, ya lo vemos normal. ¿Cómo va a sentar un precedente nadie está algo que violando tiene la ley, 4 años, cualquiera 5 lo años? puede hacer? No. Pero insisto, ¿cómo va a sentar un precedente algo en 2019 que tiene 4 años haciendo? No tiene sentido. O sea, es algo que ya viene ocurriendo. Que las pérdidas son millonarias, que hay daños a la actividad económica, por supuesto. Y ahí es donde uno esperaría o espera que el gobierno federal y el gobierno estatal asuman su responsabilidad. Y me parece que no la están asumiendo. No, sí la están asumiendo ahora, pero se tardaron. Es decir, este bloqueo se extendió por muchos días, causando daños. Y además sorprende porque uno en la imaginaria tenía que la CENTE pues era un grupo que fue contrario al sexenio anterior, pero parecía cercano, o si no cercano, respaldaba a este nuevo gobierno porque una de sus principales peticiones es abajo la reforma educativa y es una de las banderas del nuevo gobierno. Sí, de pronto sorprende, o a mí me sorprendió que de pronto la CENTE se aventara estas fuercitas, digamos, con el gobierno, cuando en teoría, pues, podría haber una negociación más política que coercitiva, ¿no? Pero bueno, insisto, no me parece que sea un precedente, algo que tiene 4 o 5 años ocurriendo. Pregunta.
o más. ¿Qué otro evento recuerdas tú, dame un ejemplo, que haya traído estos daños 17 días, como fue el caso de los bloqueos de Michoacán, y que haya generado estas pérdidas? Dime de alguno. Acuérdate los bloqueos en Guerrero, por ejemplo, que igual los maestros de la CENTE bloqueaban las carreteras en Guerrero, e igual era un tema de que impedían el libre flujo de comercio. Vamos, es que pasó muchas veces en el sexenio pasado, en Michoacán, en Oaxaca. Hombre, ¿cuántas veces ha pasado en Oaxaca? Sí, Juchitán, en el episodio de Juchitán fue lamentable. A lo mejor llegaste ayer al país, pero te ponemos al día. Aquí hay pérdidas palpables, no, claro, hay pérdidas muy claras. Millonarias, pues, millonarias. De miles de millones gente que además no tiene la culpa. De miles de millones. Gente que tiene una empresa y que no tiene la culpa de estas diferencias. Nada, por encima de la ley nadie. Es decir, esa fue la bandera y no vemos hechos. Representante de Coparmex precisamente en el estado de Michoacán y me decía que pues están dialogando con las autoridades esperando ver qué apoyo van a tener, precisamente ver quién va a pagar por estos daños. Pero en el sexenio pasado, en algunos casos, cuando de pronto había grandes pérdidas o de pronto se extendía el problema, el gobierno llegó a aplicar estímulos a las empresas, ¿no? La mayoría del tipo fiscal. Entonces, bueno, a lo mejor este gobierno puede ayudar de esa forma. Yo no lo veo claro, es decir, me parece que el gobierno está más centrado en atender el tema de la gente y liberar el problema, más que en atender a los empresarios. Sí, veamos si el segundo paso será el tema de dar estímulos. Yo por el momento no lo veo claro. Pero con este presupuesto de austeridad y con esta búsqueda de recaudar más, pues difícilmente creo que va a haber apoyos de esos difícil. subsidios. Sí, también lo veo Conclusiones, Baude. Una de mis conclusiones sería, Susi, que la actividad económica en Michoacán pues, va a ser seriamente afectada en el primer trimestre del año. Recordemos, en el año pasado fue la entidad con la mayor caída en el tercer trimestre del año pasado con 2.5%. Sí, sin duda es un problema de Estado de Derecho. Ya lo hemos manifestado aquí, que la falta de actuación de todas las autoridades, del gobierno federal y sobre todo estatal, al dejar crecer este problema que no es de ayer, tiene ya varios años, está generando esta situación de que la gente, pues de repente, cada y cuando, pues se levante y bloquee las vías de comunicación, finalmente, pues no pasa nada. Sí, se va a volver esto, Susi, una práctica común, creo que más común de lo que hemos visto en años anteriores, y esto, pues bueno, esto es, digamos, no hay garantía en el Estado de Derecho, esto va a afectar la inversión privada, esto puede traer consecuencias. Hemos visto un inicio de gobierno muy convulsionado. Ya se cancelaron contratos en Michoacán. Ya se cancelaron contratos. Sí, es decir, esto finalmente va a repercutir en la inversión, va a repercutir en el empleo y bueno, en el crecimiento de la economía de este país. Así es. Me parece que el horno no está para bollos, es decir, como dice Chucho, ha sido un inicio con un montón de temas. Me parece que también el gobierno se está aventando todos los temas por el bono democrático que tiene, pero sí me parece que la situación del país, sobre todo la situación económica, no está como para permitir ese tipo de pérdidas o que se detenga la actividad económica. Entonces, ojalá puedan tener un acuerdo integral con la CENTE, que también la CENTE, vamos, es que la CENTE ha gobernado estados, cuando quiere los bloquea, cuando quiere paraliza las actividades. Pues me parece que también hay que poner un alto y también que la CENTE colabore para, insisto, para que estos daños a la economía pues no sean una constante, ¿no? ¿Querías agregar algo? Sí, no, bueno, mucho se comentó también que la CENTE, quizá por eso la complacencia del gobierno con este sindicato, en su momento mucho se ha comentado, a mí no me consta, pero que fue aliado en las elecciones, ¿no?, de la actual administración. Bien, pues yo me quedaría con 44 huelgas de golpe en lo que va de este sexenio. Pues con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.